Continuamos con la parte 2 del proyecto. Minimizamos la etapa 1 y ahora vamos a empezar con la etapa número 2, que va a ser la ubicación del producto en el almacén. Empezamos como siempre con el start push. A ver, ya el producto se ubica en este punto, así que necesitamos que el movimiento izquierda se active para que pueda cargar al producto. Entonces, aquí vamos a ubicar al movimiento izquierdo. Bien. A ver, pero recordar que la etapa 2 es quien va a activar al movimiento izquierdo. Así que aquí ubicamos a etapa 2. También agregamos el pause. Si pulsamos pause, pues no se debe dar ese movimiento. A ver, seguimos. Cuando se da el movimiento en izquierda, también vamos a tener en este caso, a ver, creo que está por este lado, al sensor izquierda, ¿ya? Cada que se activa el movimiento izquierda, podemos ver que el sensor izquierda, en este caso, se presenta un flanco positivo, ¿no? Pasa de un 0 a un 1 lógico. Vamos a decir que cuando el sensor izquierda esté activo, o sea, esto esté en 1 lógico, pues me active una variable. Vamos a usar las variables de la etapa 2, variable 1 de la etapa 2, y que se quede enclavado esa variable. Por aquí repetimos la variable. A ver, esta variable se va a quedar enclavado para activarme en este caso, a lo siguiente. Bueno, a este actuador de aquí, ¿no? Para que el mecanismo pueda levantar al producto, ¿no? Entonces aquí ubicamos al lift. Y vamos a darle un tiempo. Cancelar. Vamos a, vamos a configurar un temporizador con retardo a la desconexión para activar una variable número 2. Durante, en este caso, bueno, después de un segundo. A ver, ¿qué es lo que va a hacer esta variable 2 después de un segundo? Pues lo siguiente. Va a desactivar el movimiento izquierdo. O sea, es decir, ya el producto está arriba y cuando lo desactiva, pues va a regresar a esa posición. ¿Ya? Necesitamos que haga eso. ¿Ya? Aquí ubicamos al Teon 02, bueno, al Teon 2 y listo. Seguimos la programación. Bien, luego cuando el movimiento izquierda regresa, se va a presentar un flanco negativo del sensor izquierda. Se va a pasar de un 1 a un 0. Así que aquí configuramos. Cuando se detecta el flanco negativo, que va a ser en este caso, a ver si no me equivoco, el flanco número 4. Verificamos que no tenga... Bien, está libre el flanco número 4. Cuando se detecta el flanco negativo del sensor izquierdo, pues queremos que nos active otra variable. En este caso, una variable 3 de la etapa 2. Y también que se quede enclavado. Y a su vez, esta variable va a activarme la etapa número 3, que va a ser ya la etapa donde todo este mecanismo de aquí va a ubicar al producto en el almacén. Entonces ponemos un temporizador con retardo a la desconexión.
Vamos a configurar 2500 milisegundos, 2.5 segundos. Y este va a ser el Teon 3. Bien. O sea, es decir, después de 2.5 segundos se va a activar recién la etapa número 3. A ver, ¿por qué después de 2.5? Porque le estamos dando el tiempo para que se estabilice, ¿no? A ver. Va a regresar el mecanismo, regresa, 1, 2 y bueno, 2, en 2 y algo recién se estabiliza, ¿no? Así que por eso configuro 2.5. ¿no? Bien, a ver, vamos a probar esta parte de aquí. Cargar en dispositivo y software cargar todo. Establecemos la conexión online. Todos los valores, todas las entradas, actuadores y sensores por defecto, ¿no? Y en este caso, bien, ya. Solamente vamos a forzar el emitter. En este caso el emitter box. Bien. Pulsamos Start y emitimos un material. Bien. Tenemos lo siguiente, bien. Se activa el movimiento izquierda y toma la caja. Perfecto. Y ya nos ubicamos en la etapa número 3. Bien, ya solamente falta configurar la programación pues, para que este mecanismo ubique en una de las posiciones al producto dentro del almacén. Bien, continuamos. Abrimos otra línea. Esta ya va a ser la etapa número 3. Como siempre comenzamos con Startbush. Y en esta parte ubicamos a la variable de etapa número 3. Ya que esta es la variable que nos va a iniciar toda esta línea de programación. Agregamos un contador. Bien, a ver, para configurar las variables de este contador vamos a crear un DB de datos. Dentro de este DB de datos van a ir nuestras variables que vamos a configurar en el HMI y también las variables que vamos a utilizar para ese contador. ¿ya? Así que aquí vamos a ubicar a la primera variable que va a ser número y la otra variable que va a ser target. Bueno, no el target, sino HMI celda. Bueno, solamente celda, ya número de celda. Ambos datos de tipo de int. Y en el bloque de control, aquí vamos a configurar el... Bueno, ¿qué estoy haciendo? A ver, aquí datos, DB de datos. A ver, antes de eso, configurar en el bloque en tipo de int. Datos y aquí ubicamos el número de celda. Bien, cada vez que etapa 3 se active, o sea, va a aumentar un dígito, ¿no? Es decir, en la primera detección, este mecanismo me va a enviar el material a la posición número 1. En la segunda a la posición número 2 y así, de esa forma. Bien, entonces, num celda va a ser el número que vamos a configurar. ¿ah? En este caso, pues serían el número total de celdas que tenemos ahí. ICB va a ser donde nosotros vamos a guardar el dato que vamos a tener a la salida. Bueno, en ese instante, este de aquí va a ser número. En paralelo, voy a agregar un bloque de transferencia y voy a repetir esta misma variable en la entrada de este bloque. Y este bloque me va a leer el dato de esta variable y lo va a enviar, en este caso, al target
del almacén. Este target funciona pues con los números, ¿no? Si le mandamos un 1 va a ir a la posición número 1. Si le mandamos un 2, a ver, miren, vamos a ver. Si le mandamos un 2 se va a la posición número 2. Si le mandamos un 3 a la número 3. Y así sucesivamente, ¿no? Así que ahí ubicamos esta salida de aquí. Que si no me equivoco, que si no me equivoco es la salida sticker. Bien. Una vez que se ha activado este bloque, quiero que me active una variable. A ver, usamos la variable de la etapa 2. Nos habíamos quedado en la variable número 3, así que continuamos con la variable número 4. Y a su vez, quiero que esta variable de aquí me comande la siguiente línea de programación. Bien, una vez que el mecanismo ya esté en movimiento, pues, a ver, si se percatan, lo vamos a mandar a 0, ¿no? Bueno, a la posición... Ya sea que escribimos cualquier número mayor a 54, nos va a enviar a la posición inicial. Entonces, aquí vamos a tener el movimiento en X. Ahora lo voy a mandar a la posición número 2. Cuando este mecanismo ubica al producto, si se fijan, el movimiento en X pues cambia su estado de un 0 lógico a un 1 lógico. 0 cuando está quieto y 1 cuando está en movimiento. Entonces vamos a utilizar el flanco negativo de esa variable. Aquí ubicamos flanco negativo del movimiento en X, que vendría a ser el flanco número 5. ¿ya? Estábamos en la 4, continuamos con el flanco número 5. Bien, quiero que me active, en este caso, una variable 5 de la etapa 2 y que se quede retroalimentada esa variable. Bien, a su vez, también vamos a utilizar el flanco del movimiento en Z. X es para este eje, ¿no? Y Z, pues cuando va a ubicar a un segundo nivel, o a un tercero, cuarto o quinto nivel. Así que aquí hacemos lo mismo, flanco negativo, en este caso del movimiento en Z. Este vendría a ser el flanco número 6. Quiero que me active otra variable, en este caso voy a usar la variable 6 de la etapa 2 y que se quede también retroalimentado. Perfecto. Y finalmente aquí voy a ubicar a las dos variables que tengo. O sea, es decir, cuando ya el movimiento en X ha parado, cuando ya el movimiento en Z ha parado, en otras palabras, cuando ya el mecanismo ha llegado a la posición que se le ha enviado a través de los números, queremos que se active el movimiento derecha. ¿Y para qué me sirve el movimiento derecha? Pues para lo siguiente. A ver, por aquí creo, aquí tengo el movimiento derecha. Ustedes se van a dar cuenta una vez que le dé clic. El movimiento derecha pues me ubica el producto dentro del almacén. ¿no? Bien, entonces aquí vamos a poner a move derecha. Perfecto. Vamos a simular hasta este punto. Cargamos todo en el software. Establecemos la conexión online. Activamos las gafas dentro del bloque. Y aquí ponemos todo por defecto. No tiene que estar activo ninguna, bueno, todas las variables por defecto. Solamente vamos a forzar al emitter. Bien, pulsamos start y emitimos solo una caja. Bien, a ver, ingresa, activa movimiento izquierda, activa el lift, activa el movimiento izquierda otra vez, va a la posición número 1 y tiene que ingresar al producto. Muy bien, ya tenemos la programación hasta ese punto. Como ven, se ha quedado enclavado movimiento derecha, ¿no? Ahora lo siguiente sería desactivar el lift.
para que este mecanismo baje y luego desactivar el movimiento derecha para que regrese y luego mandarlo a la posición inicial. Bien, para eso podemos hacer lo siguiente. A ver, nos ubicamos aquí, abrimos otra rama y vamos a utilizar en este caso el sensor del movimiento derecha, pero el flanco positivo. A ver, cuando se activa el movimiento derecha, pues se va a dar un flanco positivo del sensor derecha, ya que va a pasar de 0 a 1. Entonces ese vendría a ser el flanco número, si no me equivoco, el flanco número 7. Bien, voy a hacer que este flanco positivo me active otra variable, en este caso variable 7 de la etapa 2, y que se quede enclavado esa variable. Y a su vez voy a hacer uso de un teón, de un temporizador, para darle un tiempo, en este caso de, a ver, para que se detenga después de un tiempo. Aquí voy a ubicar al teón, en este caso al teón 4. Solo medio segundo. Y finalmente voy a ubicar a una variable voy a crear una variable que se va a llamar detener. Solo una variable detener de tipo bool. Y lo que va a hacer esta variable es lo siguiente, ¿eh? Lo abrimos por aquí. Va a activar un temporizador con retardo a la desconexión. En este caso que vendría a ser el teón número 5. Ninguna entrada. De 2.5 segundos. Y a su vez me va a mover, en este caso, el mecanismo a la posición inicial. Recordar que yo mando el mecanismo a la posición inicial con cualquier número que sea mayor a 54. En este caso yo le pongo este número que es el más alto, que acepta el factory. Y finalmente pues que... A ver, solamente eso hasta ahí. Vamos a simular esa parte, ¿eh? Reinicializamos. A ver, voy a cargar absolutamente todo. Activamos las gafas. Simulamos otra vez el factory, pulsamos start y emitimos solamente una caja. Bien, ahí se va a activar el movimiento izquierda, va a llevar el producto a la posición número 1, va a ingresar, después de 2 segundos pues va a bajar el lift y luego pues va a activar en este caso al... A ver, aquí falta algo, ¿no? Bueno, 2.5 segundos es demasiado, así que solamente lo vamos a dejar en 2. Y falta lo siguiente. Esta variable de aquí tiene que hacer regresar en este caso, al movimiento derecha. Y para que logre regresar el mecanismo, recuerden que el movimiento derecha se activa con la variable 5 y la variable número 6. Así que... Y toda esta línea de programación, esta parte de aquí, lo activa cuando nosotros le ingresamos el número al mecanismo. Entonces bastaría con ubicar el contacto normalmente cerrado
de la variable detener aquí. A ver, ¿por qué realizo eso? Por lo siguiente, una vez que se ha dado el flanco positivo del sensor derecha, o sea, es decir, ya se esté en este punto, así como se ve en la imagen, necesitamos que regrese ese movimiento derecha. Y para eso solo bastaría con desactivar toda esta etapa de aquí, ya que aquí tenemos enclavado el movimiento derecha. Bien, voy a cargar absolutamente el programa y el movimiento derecha debe regresar según a la programación que le hemos dado. A ver, simulamos otra vez el factory, pulsamos start y emitimos solo una caja. Bien, se activa movimiento derecha y cuando se active detener va a desactivar. Ya. A ver, ha hecho lo que se ha requerido, pero en este caso ha regresado con toda la caja. Bien. Ha regresado con toda la caja por lo siguiente. Nos falta desactivar también el lift. ¿Vean? A ver, ¿y cuándo vamos a desactivar el lift? Pues cuando se dé el flanco positivo del sensor derecha porque está ya ingresando a la caja. Entonces este contacto, bueno, ubicamos aquí, vamos a ubicar un contacto normalmente cerrado de la variable 7 de la etapa número 2. Ahora sí, debería terminar de ubicar al producto. Bueno, voy a volver a cargar absolutamente todo. Presiona Start y forzamos solo una vez el emite. Bien, sale la caja. Activa movimiento izquierda. Desactiva movimiento izquierda. Ingresa el producto. Activa movimiento derecha. Tiene que desactivar el lift. Bien, perfecto. Regresa. Y regresa a su posición inicio. Bien, ya tenemos programado toda esa parte, ¿no? Ahora, si emitimos otra caja, pues obviamente no lo va a ubicar en la segunda casilla, ya que necesitamos resetear pues toda la programación que tenemos, ¿no? Para resetear podemos hacer lo siguiente, ¿no? Bien, a ver, aquí vamos a programar vuelve al inicio todo, o sea, un reseteo del programa. Como siempre comenzamos con start push. Y quiero que me active una variable. Nos quedamos en la variable número 7, así que aquí continuamos con la número 8. Una variable 8 de la etapa número 2. A ver, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el flanco negativo del movimiento en X. Este vendría a ser el flanco número 8. Y aquí retroalimentamos esta variable. Y también vamos a utilizar el flanco negativo del movimiento en Z. Ubicamos el flanco número 9 y aquí vamos a ubicar a la siguiente variable, en este caso la variable 9 de la etapa 2. Ahora, para evitar que estos flancos se activen al mismo tiempo que estos flancos que hemos configurado aquí, vamos nosotros a agregar una variable, o sea, es decir, que estos flancos que esta parte de la programación solo me va a funcionar cuando haya llegado a la posición final este mecanismo. Entonces aquí ponemos una variable, bueno, vamos a darle un nombre en específico, paso final. Una variable que se va a llamar paso final. Y paso final lo ubicamos al inicio de nuestra programación. Entonces de esta forma hacemos que esto no se active cuando se está activando esto de aquí. Bien. Finalmente,
cuando se den estos flancos, ya el mecanismo se va a ubicar aquí. Así que vamos a hacer que tanto la variable 8 y la variable número 9, ambos, o sea, en serie, cuando ambos se hayan activado, tengamos un 1, 1. Después de, en este caso, voy a agregar un temporizador para que se estabilice bien el mecanismo. Un T-on número 6. Solo 100 milisegundos, un instante nada más. Que todo vuelva al inicio. Bueno, a ver, voy a crear una variable aquí que se va a llamar inicio. Inicio tiene que desactivarme toda esta programación, como un reseteo. También tiene que, en este caso, resetearme esto de aquí. Así que lo que podríamos hacer aquí es, a ver, bueno, agregar aquí un contacto, aquí una rama, y ubicar esto de aquí en este punto y eliminar esta parte. Y aquí podríamos ubicar a inicio, pero su contacto normalmente cerrado. También inicio también tiene que resetearnos, en este caso, este enclavamiento de aquí. Así que ubicamos su contacto normalmente cerrado. Y también tiene que resetear o desenclavar a la etapa número 2. Así que lo ubicamos aquí. Bien, creo que eso sería toda la programación, si no me equivoco. Voy a cargar. Bueno, voy a cargar todo el programa. Software, cargar todo. Y finalizar. Activamos las gafas. Bien. Simulamos el factory, damos start y emitimos una caja. Ubica la caja, tiene que ubicarla en la primera casilla. Bien. Tiene que regresar. Y ahora cuando yo... Bueno, a ver. Aún estamos fallando en algo. El lift se ha activado y no debería estar activado el lift. Entonces... estamos en la etapa... bueno, a ver. También tenemos que resetear esto de aquí, ¿ya? Así que aquí también vamos a ubicar a inicio. Ahora sí, no deberíamos tener problemas. Voy a emitir. Bueno, voy a volver a simular. Pulsar Start y emitimos una caja. Ubica la caja en la casilla número 1, regresa el producto, se activa inicio que me resetea toda la programación. No tiene que estar activo nada, solamente el contador, ¿no? Que ya está registrando una unidad. Vamos a emitir otra caja. Perfecto. A esa caja la tiene que ubicar en la posición número 2. Bien. Y el mecanismo tiene que regresar a su posición inicial. Bien, emitimos otra caja. Y podemos emitir ahora otra caja, ¿no? La programación no debería presentar ningún problema, ya que hemos configurado, en este caso, en la entrada hemos configurado la programación para no tener ese problema.
Si yo pulso, bueno, si emito otro, debe pausar, debe detener al conveyor. Bien. Perfecto. Bueno, para no estar pulsando cada rato, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregarlo en esta parte. Voy a agregar cada vez que, bueno, emitter box, quiero que se active el emitter, ¿eh? Lo que estamos forzando, pues cada vez que, en este caso, a ver, lo voy a configurar desde el HMI, voy a configurar un botón que se va a llamar lo siguiente. Ingreso, en este caso, no, int box, en este caso de tipo bool. Una DB de datos inbox. A ver, cada vez que pulsamos inbox desde el HMI, o lo siguiente, cada vez que salga, en este caso, cada vez que el sensor box nos dé un flanco positivo, o sea, es decir, deje de detectar caja, se activa la variable, en este caso, esta variable de aquí, ¿no? Así que podemos ubicarla en este punto. Y de esa manera, pues, hacemos que, en este caso, esté saliendo cajas constantemente. Bien, al inicio habíamos configurado esa variable, ¿no? Así que simulamos, software solo cambios. Y ahora sí, pulsamos Start. Bien, a ver, vamos a forzar solo una vez. Bien, ya no deberíamos forzar más. Bien, ahora sí, cada vez que nos envía un flanco positivo aquí, emite, ¿no? Automáticamente. Bien, bien, eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a configurar la pantalla HMI.